como para redondear y cerrar este bloque, ¿no? Y que queda abierto para las discusiones, hay un tema que hay cuestiones que son instrumentales, hay cuestiones que son institucionales, hay cuestiones que hacen a pensar la relación entre los recursos, pero también apelando un poco a esta cuestión del concepto de estados continentales de Bertolt Ferré y el tema de la cultura, digamos, ¿no? La idea de alguna manera, ¿no? El debate por la identidad latinoamericana como tema cultural tuvo una impronta muy fuerte hasta la Revolución Cubana y readquirió rol como movimientos específicos, digamos, ¿no? En los 90, digamos, ¿no? Vinculados a la sociedad civil en torno a lo ambiental, lo indigenista, el feminismo, digamos, ¿no? Pero no como una cuestión que tenía que ver cuál es la identidad que nos nuclea, digamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, en pocas palabras, ¿no? El tándem entre este debate de construcción instrumental, institucional, de políticas necesarias para construir un espacio común, pero en esa neutralidad también puede vaciarse de contenidos, que es el gran problema que tienen otras formas de integración, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo cultural puede jugar o no para lograr una integración que reconozca la diversidad, reconozca la pluralidad, pero que también sea un espacio común, ¿sí? De posicionamiento global? ¿Es pertinente en el siglo XXI esto o fue un debate del siglo XX el problema de la identidad cultural de América Latina? Pocos minutos no da, pero bueno, por lo menos que puedan decir algo ustedes, dado que si no, filosofía y política, me quedaría fuera la filosofía. ¿Qué les... Bueno, Dale, pienso que con este tema de la identidad. Bueno, yo resaltar que si bien ha sido un tema que en la región lo viene dialogando el expresidente Mujica con otros líderes de la región y personas que piensan estos procesos, ¿no? Él dice, bueno, la idea de que es necesario tener un pueblo atrás, que la integración regional sea una causa de los pueblos para que se pueda concretar en la realidad, ¿no? Si no es una causa de los pueblos, como que no tiene futuro, ¿no? Un poco esa es la premisa que lanza Mujica y nos coloca a pensar. Pero también yo quería señalar que desde la Academia de Relaciones Internacionales existe una escuela de pensamiento que trata las cuestiones identitarias entre los estados o entre las regiones, ¿no? Y bueno, un poco dice que la identidad es cómo nos concebimos, ¿no? a nosotros mismos, pero a la vez cómo los otros nos ven desde afuera, ¿no? Entonces esa construcción hace que los estados o las regiones esperen determinados comportamientos de otros estados y de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos hacia la Unión Europea, está permeada por una cantidad de valores identitarios que hacen que nosotros, en cuanto a sus socios o ¿no? Actores internacionales que dialogamos, esperemos determinadas formas de actuar y de relacionarse de este actor internacional con el resto del mundo, ¿no? Y esto es una escuela, digamos, de pensamiento norteamericana, que habla sobre esas identidades, ¿no? No es un tema, digamos, ¿no? que lo tratamos en América Latina o en otras regiones, sino que forma parte de una concepción de una escuela de relaciones internacionales que se llama constructivismo, que trata de la co-construcción identitaria, ¿no? Y creo que para afirmar, hay como dos momentos, ¿no? La reafirmación de una identidad de la región en sí, y otra de la afirmación de la identidad de los estados en cuanto estados, por ejemplo, que son integracionistas, ¿no? Podemos decir que Brasil hoy tiene una identidad que busca la integración regional en América del Sur, pero eso es una identidad estatal, ¿no? Lo que no sabemos es si eso se transfiere al resto de los países de la región y si la región como tal forma una identidad integracionista o una identidad conjunta que tiene una serie de elementos que la pueden llegar a conformar, ¿no? Tienen que ver con, por ejemplo, los valores de la paz, la convivencia, los valores democráticos como un requisito para formar parte de estos procesos de integración, ¿no? Pero bueno, hay como dos momentos, ¿no? La identidad estatal en cuanto a países integracionistas, que podemos decir el Uruguay la ha tenido históricamente, ha sido un país que ha buscado el diálogo, sobre todo entre Argentina y Brasil, ¿no? En esta subregión, o la identidad en cuanto a la región en sí, ¿no? Si es una región, que es una diferencia con Europa, ¿no? Creo que en América Latina tenemos países integracionistas que tienen esa identidad y que la buscan transferir, y en Europa tenemos una región, ¿no? Que se concibe a sí misma como una, digamos, ¿no? Y existe ese sentimiento de europeísmo, ¿no? Por ahí en América Latina no llega a reafirmarse.
interesante por esto de eje. ¿Cómo lo ves tú, Mónica? Bueno, yo, por un lado, me encantaría que la región reivindicara su vocación de paz. Creo que es un elemento clave y que en estos momentos en que, bueno, está todo internacionalizado, ¿no? Y uno desde hace muchos años ve las guerras en el living de su casa, se olvida de reivindicar que esta es una zona de paz y que para estos mundos en donde el belicismo rebrota por razones geopolíticas de manera permanente, ese valor, preservarlo es clave, y creo que no lo sentimos más allá de determinados sectores, ¿no? de población de los países. Creo que no es un patrimonio que reivindique esa identidad sudamericana. Lo otro es la reivindicación de nuestra enorme diversidad cultural. Y eso como un plus, ¿verdad? Tenemos una enorme biodiversidad, pero también tenemos una riqueza étnico, racial, cultural, que no nos lleva a una identidad única, sino a una identidad plural. Eso me parece que es una riqueza extraordinaria y que tiene que jugar también en este tema de la integración. Sí. Ahí tú abres el tema de si reducimos el problema de la paz solo al conflicto entre los estados o lo que está viviendo América Latina con el narcotráfico y los conflictos, digamos, de la violencia que se produce de pérdida de Estado, ¿no? Rector, digamos, ¿no? Y las respuestas que hay, porque las respuestas que han habido, ¿no? En varios países, que es tomarlo como un estado de guerra, ¿no? Y que generó entonces terrorismo de Estado en un momento, que genera formas de control social y desagregación, que es todo un debate, ¿no? O sea, cómo en parte de esto la Alianza para el Desarme y la Justicia Social que estoy participando es cómo se construye el eje de la paz en la justicia social, ¿no? Y no la ausencia solamente de guerras, ¿no? Pero digo, me parece que sí, que es todo un tema, y bueno, entonces creo que nos queda acá presentado algunos desafíos en torno a la cuestión identitaria para seguirlo trabajando. Y bueno, agradecerles a ambas porque creo que abrimos al diálogo y esperemos que, bueno, como decían, la ciudadanía se apropie de estos temas. Muchísimas gracias a ambas. A ti. Gracias.